chicos, ¿cómo están? Como ya leyeron en el título, el video de hoy se va a tratar de los 10 saltos más básicos de gimnasia, o sea, pero saltos gimnásticos, no saltos de acrobacia, que son súper importantes para cualquier nivel de la gimnasia, y va a ser un mini tutorial de cada uno de ellos. Bueno, sin más que decir, comencemos. Y pues bueno, vamos a empezar desde el salto más fácil al más difícil. Y el primero es el salto extendido. No tiene mucha ciencia, pero hay algunas cosas que tienes que asegurarte. La primera cosa es de puntear a la hora en la que brincas. O sea, te quieres ver así, no así. Porque eso te dará, o sea, no puntos extras, pero no te van a quitar tanto. Otra cosa que te quieres asegurar es de tener tus caderas metidas para adentro así. No así, porque si no, te vas a ver como así. Y también te pueden quitar puntos. Y tienes que asegurarte de alargarte lo más posible y mantener una buena postura de dedos. Y obviamente brincar lo más alto que puedas. Este saltito tan simple es básicamente base para cualquier tipo de salto que vayas a hacer. Salto squat, salto split. Y te sirve muchísimo si eres de nivel obligatorio, porque en nivel 5, si no mal recuerdo, tienes que hacer sisón y luego este salto. Así que te recomiendo que lo intentes hacer lo más perfeccionado posible. El siguiente salto, que es también muy pero muy fácil, es el salto tijerita, que es la siguiente versión del salto extendido, que es así. Este te sirve para tener combinaciones de saltos ya en niveles que son del 6 para arriba, se me olvidó cómo se llaman, niveles libres. Puedes hacer de que si son y luego y ya tienes una serie de saltos. Y la verdad es que la penalidad es muy poca porque es un salto muy sencillo, pero en realidad tampoco vale mucho. Creo que tiene un valor de A, o B. A o B, no recuerdo muy bien, pero es una buena alternativa para tener una serie de saltos. El siguiente salto también es muy sencillo, pero para la viga te puede servir si te falta algún requerimiento, que es el salto agrupado. Y luego, si tienes ese buen salto, luego puedes evolucionarlo a otros tipos de salto, como por ejemplo puedes hacer salto agrupado con giro, que eso ya no es tan básico, pero es una buena alternativa fácil que puedes usar en tu rutina de viga. Y pues quieres asegurarte de tener puntas y subir las rodillas lo más que puedas a tu pecho, así. O puedes tener tus brazos como al frente, más o menos como así. Y listo. Este siguiente salto es un salto que se llama gatito. Yo le digo así, pero creo que tiene muchísimos nombres diferentes. Y es este salto, comienzas así y haces 1, 1 y listo. Este salto puede ser muy útil en los niveles libres, porque si no mal recuerdo, si haces ese salto y luego una acrobacia, tienes una bonificación de 1/10. No estoy muy segura, no me hagan mucho caso, pero según mis recuerdos así es. Entonces lo que harías es esto y luego un árabe o algo. Y pues tienes un bono y en ese salto tienes muy poca penalidad, pues porque ¿qué te pueden penalizar de ese salto? Lo único que tienes que asegurarte es de tener muy buena punta en ese salto. O sea, no quieres estar así, porque luego vas a parecer como karateca o no sé qué, así todo raro. Entonces mejor asegúrate bien de puntear y tampoco de no hacer como esto. O sea, tienes que subir y subir. Tampoco quieres hacer como una patada, no. Así nada más con delicadeza, 1, 1 y luego listo. Y ya empezamos con los saltos, que son un poquito más complicados, pero aún así siguen siendo básicos. Porque me refiero a los saltos que no son básicos, ya es lo que viene siendo de que switch con giro, Johnson con giro, o saltos con giro ya más complicados que valen de que D o E. Así que todos estos saltos que ya les estoy diciendo, por eso son básicos, porque son bases para saltos ya más avanzados con giro y así. El siguiente es el salto split de carrera, que te va a servir, creo que también te sirve en niveles libres si quieres, pero más en los niveles obligatorios como nivel 4 y 5. Entonces lo que tienes que hacer es, si quieres chassé o nada más da un paso, lo que tienes que asegurarte
es de abrir 180 y que no se quede tu pierna de abajo atrás. En los niveles obligatorios creo que no piden un requerimiento de 180 grados, pero aún así sería bueno tenerlos, pues porque se ve más bonito y los jueces se van a quedar impresionados. Y es más fácil si lo haces de chassé a que si lo haces de un solo paso. Entonces, así se ve. No hay mucho espacio aquí, pero más o menos creo que sí se alcanzó. Una cosa de la que te quieres asegurar es sacar tu pie así y no así, porque si sacas tu pie doblado, o sea, así, voy a hacer un demo chiquito, así, eso es otro salto que se llama gacela. Así que pues tienes que saber la diferencia entre el salto gacela y el salto split. Y el salto split es un requerimiento y la gacela no es un requerimiento. El siguiente salto es un salto que vas a ocupar en toda tu vida de gimnasia y que lo tienes que tener siempre 100% bien hecho y bien abierto, que es el salto split normal, o sea, este. Este es un salto básico, pero no es tan fácil como los otros. Yo he batallado años para que me pueda salir bien y eso que no me sale excelente, porque a veces doblo de que la pierna de atrás o me falta subirla tantito, pero pues para eso se entrena, para que se vayan perfeccionando los saltos y los elementos. Y lo que yo les recomiendo es saltar lo más arriba que puedan para tener más tiempo de abrir y luego cerrar rápido y poder caer con los pies juntos. Y obviamente también hacer un buen de estiramientos de splits y patadas así y luego patadas así para atrás. Muchas repeticiones. Esos son algunos ejercicios auxiliares que les ayudarán a conseguir el salto split. Y si quieren un video más detallado de cómo hacer saltos de gimnasia, les voy a dejar un link en la descripción. Y también quieres asegurarte de subir lo suficiente a tu pierna de arriba, porque si no los jueces se pueden confundir con un sisón, que voy a explicar en el siguiente salto. El siguiente salto es el sisón que les mencioné hace unos segundos. Es básicamente como un salto split, pero tienes que ir hacia el frente. Lo que tienes que asegurarte es mantener tu tronco arriba y caer en arabesque, así. Y también intenta abrirlo lo más que puedas, puntas y estirar las piernas. Este salto te va a servir para muchos niveles, pero más creo que es el nivel 5 que tienes que hacer split sisón. Y también lo puedes hacer en 6, 7, 8, hasta 9 creo, pues en todos los niveles lo puedes hacer. Así que también es una buena alternativa porque es un salto no tan difícil y puedes conseguir buenas conexiones de salto con el sisón. Y otra cosa que también te va a ayudar es pensar en desplazarlo. No te quieres quedar en un mismo lugar porque va a ser más difícil abrirlo. Intenta desplazarte de un punto a otro. El siguiente salto es un salto que solamente puedes utilizar en niveles libres, o sea de 6 para adelante. En otros países la verdad no sé cómo sea su sistema de niveles, pero en el nivel de USAC solo se puede nivel 6 para adelante. Y es el salto pistolita, que no es tan básico, pero sí es básico. Que es nada más hacer esto y para arriba. Lo que tienes que intentar hacer es juntar tus rodillas así y subir la pierna hasta tu cabeza. Si no eres muy flexible, puede que no te salga tan bien, como por ejemplo a mí me falta subir más la pierna de arriba, pero es porque no soy tan flexible. Pero yo por eso no lo hago en mi rutina, porque no me sale tan bien. Pero si ustedes tienen mucha flexibilidad de carpa, entonces les va a funcionar muy bien. Y el último de los saltos es el salto squat. ¿Qué es este salto? Este salto te va a servir para nivel 4, 5, 6, 7, 8 y a partir de 9 creo que ya lo puedes hacer con giro, que se llama popa. Entonces sí te recomiendo que lo practiques muchísimo porque te va a servir para niveles más adelantados. Y lo que tienes que hacer para este salto es hacer también patadas de lado
asegurarte que no esté disparejo, o sea, tus piernas parejas, obviamente puntear y hacer muchísima flexibilidad de squat. Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo, chao.